Bueno, voy a reseñar sobre la televisión, ¿vale? Un libro que me ha gustado mucho y de hecho yo leo Las no cosas de Byung-Chul Han que tenéis reseñada en mi canal precisamente para leer este libro, aunque finalmente me ha gustado más la no cosa. Y además lo he relacionado, por si alguien quiere que le haga una segunda parte relacionada con otras cosas, con ejemplos de la televisión española, ya que Pierre Bourdieu, que no se me olvide, es un sociólogo francés del siglo XX, ¿vale? Que no llega a ver el auge de las redes sociales, pero que efectivamente y obviamente, como podéis imaginar, vive la época del auge y masificación de la televisión. Y él se centra en la televisión francesa, aunque su tesis, reconocido por él mismo, es aplicable universalmente, o si se quiere por lo menos occidentalmente, a la forma de hacer televisión periodística, ahora veremos por qué, occidental, ¿vale? Yo repito, creo que tiene muchas conexiones que podemos ver y que son muy interesantes con la televisión española. ¿Vale? Lo primero que tenemos que entender es que sobre la televisión es una crítica a la televisión, es una crítica al periodismo sensacionalista que en la propia tesis de Bourdieu se extiende hacia todo el periodismo, casi todo el periodismo, y que por tanto nos interesa la televisión como medio de comunicación, podríamos decir infómata en la terminología de Han, como medio de comunicación de información. ¿Y de qué información? De información podríamos decir intelectual. Intelectual aquí quiere decir científica, quiere decir artística, filosófica, humanística y un montón de adjetivos, una retahíla más de adjetivos que podemos ir añadiendo, pero lo que sí que quiero decir es que no se refiere a un programa de cómo hacer Mejun Heart Attack, ni tampoco se refiere a cómo montar una sopladora de hojas. Bien, lo que es importante, porque Bourdieu no da, y estoy yo haciendo el esfuerzo de definir o de delimitar cuál es el campo específico al que él se está refiriendo cuando él está hablando de la crítica televisiva, lo que es un insulto, porque aunque muchas de sus tesis son extrapolables al el resto de la televisión, hay un montón de aspectos de la televisión que no está teniendo en cuenta, ¿vale? Mismamente programas de basura como puede ser un Sálvame o un Supervivientes, series policíacas repetidas una y otra vez a las 5 de la tarde, las novelas que ven nuestras abuelas, y una infinidad de documentales y una infinidad más de temas. Él no se mete en eso, se mete, yo diría, en los noticiarios, que es el bloque fundamental, es decir, las noticias de La Sexta, de Antena 3, de Telemadrid, etcétera, etcétera, y luego los debates, o yo diría los talk shows, la especie de podcast que no son podcast ya para nosotros, pues tertulias que se montan para hablar sobre política o sobre cultura y política, o este conjunto de noticias que ya sabemos, sensacionalistas, que aparecen y que los tertulianos, en general mitad izquierdas, mitad derechas, discuten una y otra vez a gritos, siempre a gritos, ¿vale? Bien, entonces, tesis importantes que aparecen sobre la televisión. Bueno, pues tesis importantes que aparecen son que la televisión es un organismo perpetuador del orden simbólico, es decir, de carácter conservador. No sé si casi en vez de conservador cabría decir realista, porque a mí me interesa cierta distinción entre el conservadurismo y el realismo o el apoliticismo. Probablemente esté usando los términos de una manera muy diferente a como se suelen usar, pero bueno, conservadurismo sin duda significa una vuelta al pasado, lo que si nos fijamos es una dinámica de cambio social, es decir, el conservadurismo, lejos de como se suele entender, no significa quedarse donde está, sino volver a un pasado nostálgico que es superior al presente que hay que modificar. Bien, entonces también el conservadurismo es una dinámica de cambio social. El apoliticismo no es una dinámica de cambio social porque representa precisamente el estar estático, que no es pedido sino impelido de una actitud que no tiene ningún tipo de preocupación cívica por el conjunto de situaciones políticas que ocurren en su sociedad, y en ese sentido también es el que me interesa el realismo como posición en este caso de dejar las cosas tal y como están, o argumentar que las cosas no pueden cambiar y que siempre van a estar tal y como están, ¿vale? Ambas posturas me interesan respecto a esto, porque la idea es que la televisión hace esto, este aspecto realista de dejar las cosas tal y como están y dejan la sensación de que las cosas siempre van a estar tal y como están. Es decir, la televisión es un organismo mediático que es un muy buen asesino de la revolución social. Revolución social que no necesariamente tiene que venir de la vertiente izquierdista o comunista o anarquista, que si leemos a Bourdieu es evidente que es la que a él le gusta, pero que también es aplicable a vertientes, repito, conservadoras, liberalistas, es decir, cualquier tipo de revolución social, cualquier tipo de política radical. Bien,
Y bueno, hay mucha argumentación respecto a esto, pero me interesan dos concretamente que voy a hacer, que tienen que ver con la primera, que es que en las noticias nosotros lo que vemos es una serie de paquetes de información, como veíamos en Han, que aparecen sin estar correlacionados, en dos sentidos. No solo no están correlacionados entre ellos, es decir, que primero te sale que el Madrid ha ganado al Barça o viceversa, y después que ha habido un asesinato triple en Morata de Tajuña, ¿vale? Sino que además estos acontecimientos no están relacionados en la estructura social de la que forman parte, estructura económica, social, ideológica, etcétera, etcétera. Es decir, esta información se nos presenta dispersa, desconectada, que aparece narrada pero sin narrarse, es decir, primero aparece un acontecimiento A, después un acontecimiento B que no tiene absolutamente nada que ver con el A, pero que va seguido del acontecimiento A, y que en ese sentido es narrado, pero no es narrado en tanto que no hay ninguna conexión literaria, voy a usar, entre estas dos, y tampoco está relacionado el propio acontecimiento A en su, repito, estructura social, económica e ideológica de la que forma parte, y por tanto se nos presenta como un dato aislado que no significa nada, que no es síntoma de nada, que no representa nada. Entonces es muy mala la televisión para que nosotros podamos entender verdaderamente, por así voy a usar la palabra leyes, pero la palabra ley sería malísima, ¿no? Las leyes que gobiernan nuestra sociedad, más bien el conjunto de probabilidades, síntomas, quizás, por ponerme un poco nietzscheano, perdónenme, síntomas sería lo mejor, ¿no? Es decir, los síntomas que esta sociedad tiene, cuáles son los síntomas que padece, y realmente esto nos vendría bien para saber cómo paliarlos. Pero claro, si se nos presenta como dato aislado, si simplemente es que hoy me ha sangrado el dedo y no es que tenga un tipo de enfermedad que me produce sangrados concretos en determinadas zonas del cuerpo, solo veo que me ha sangrado un dedo, pues no voy a entender nada y voy a decir, bueno, pues ya está, pues un caso aislado, seguimos. Entonces crean una falta de significado en el mundo, que no entiende en su relación las cosas que pasan, y que precisamente degenera en un desencantamiento de la realidad. Por tanto, el ciudadano de a pie que mira noticias se encuentra paquetes de información, por supuesto, habitualmente desesperantes, que le transmite un orden simbólico que se le enseña como inalcanzable, porque no entiende, porque no se le es dado esa información en su conjunto de relaciones. Entonces es un dato incomprensible. ¿Por qué ha habido este asesinato? ¿Por qué ha habido este incendio? ¿Por qué hay este problema económico? ¿Por qué hay todo esto? Es un dato incomprensible, porque es meramente un dato, ese es el problema. Y entonces ese desencantamiento produce la idea de que, bueno, de que debería haber unos expertos que encima son unos ladrones, entonces no lo van a solucionar, y yo desde luego no lo voy a solucionar porque no soy un experto. Y no lo puedo entender porque a mí lo que se me está transmitiendo es inentendible. Es decir, yo del hecho de que se me aparezca, ha habido un incendio en Valencia, no se me puede ocurrir por sí solo, luego obviamente puedo pensar, ¿no? Más bomberos, etcétera, etcétera, cuáles son las posibles alternativas o soluciones o enmarque social o problemas naturales en los que se encuadra este incendio, ¿bien? Y luego el segundo es que en los debates televisivos se premia en lo que viene a ser la pedantería, el hablador, el fast thinker, que es un concepto muy clave en Bourdieu, y entonces, pues, entonces esta gente son personas que vienen con ideas preconcebidas, que también pretenden mantener el orden simbólico, ¿no? Porque en tanto que son ideas preconcebidas, pues forman parte de lo que la sociedad piensa, lo que yo no estoy nada de acuerdo. Pues si tú llevases a un filósofo, por mucho que fuese un fast thinker, él podría tener ideas preconcebidas que proceden de su filosofía, es decir, que ha escrito tanto sobre su filosofía que sus ideas preconcebidas son sus ideas preconcebidas y no las ideas preconcebidas de la sociedad, porque en Bourdieu hay esta conexión de que las ideas preconcebidas son necesariamente las ideas preconcebidas de la sociedad, pero repito, el filósofo podría tener sus propias ideas preconcebidas, pues de tanto que las ha escrito ya las preconcibe, es decir, ya las tiene en la cabeza antes de siquiera pensarlas nuevamente en el plató televisivo, pero bueno, aún así mantendría el orden simbólico, y desde luego lo que se trata es de premiar al experto en hablar rápido, al experto en hacer intervenciones potentes de un minuto, intensas, que apelan a los índices de audiencia, que apelan a lo que la audiencia quiere escuchar. Hay una idea en Bourdieu todo el rato de que se apela, de que la televisión está producida para los índices de audiencia, para una masificación de personas, apelando por supuesto a su parte más pasional, o incluso me gustaría más decir a sus entrañas. ¿Por qué a sus entrañas? Pues sus entrañas es eso que se te agita en el momento y que te provoca una pulsión instantánea, pero que luego tal vez pues tú no hubieses tomado esa decisión si lo hubieses pensado más, ¿no? Entonces
este tipo de comportamientos que, repito, se hacen para obtener más índice de audiencia y que se hacen de cara a la gente, que se hacen por ser un sofista, ¿no? Es que esto ya le parece un problema a Platón, ¿no? Entonces, claro, permiten que no aparezcan pensamientos díscolos, pensamientos, también cita a Platón, de hecho, a Platón Bourdieu, de hecho, ¿no? Y dice, bueno, es que pensar ocupa tiempo y entonces, claro, no estás ocupando tiempo en pensar y porque en tu plató solo hay fast thinkers, ¿no? Y entonces, claro, como solo hay fast thinkers, pues fácilmente sueltas tu basura sin dejar al otro que está callado y que no le ha dado tiempo a procesar lo que quería pensar en soltar sus grandes ideas, porque los pensadores de verdad están poco a poco, tienen un proceso largo, ¿no? Esto me recuerda a Villarroya, que quizás es un ejemplo muy particular, porque él ocupa una posición muy radical, pero que sin embargo ocupa un puesto asegurado en una tertulia famosa y que de hecho es una persona absolutamente pública y visible, que además es claramente mediatizada y popularizada por la cadena que se llama 8cat, si no recuerdo mal, que lo utiliza. Entonces, claro, es una figura que es radical, pero que ahora se ha vuelto el popular de los radicales. Entonces, es una figura compleja, pero independientemente de que sea una figura compleja, el antisistematismo de Villarroya es sin duda, y para que nos sirva, el ejemplo de lo que Bourdieu quiere que hagan los intelectuales cuando están en televisión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Villarroya llega y le dice al presentador, oye, ¿por qué hemos dedicado 30 minutos a hablar de la dimisión de Pedro Sánchez en un programa de una hora? He puesto un ejemplo con tiempos inventados que se proporcionalice según lo que dure el programa, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos hablando de la dimisión de Pedro Sánchez si lo que está sucediendo en Europa, si lo que Europa nos quiere imponer, si la guerra que viene en Europa, si lo que pasa en X sitios, si lo que una élite adinerada, si lo que sucede realmente, si lo que nos importa realmente es este? Este es el comentario de Villarroya, que independientemente si nos parece acertado o no, cierto o falso, sí que implica lo que quiere que Bourdieu haga el intelectual. Porque ¿qué quiere que Bourdieu haga el intelectual? Lo que Bourdieu quiere que haga el intelectual es que ante el fast thinker, ante el hablador que le ponen dimisión de Pedro Sánchez, pues tengo que hablar de la dimisión de Pedro Sánchez y buscar las entrañas del seguidor, propone lo que a él, en su estudio racional de aquel problema que se le presenta, le parece un verdadero problema a estudiar, y es capaz de desviar la pregunta en virtud de lo que le parece realmente importante. Oiga usted, a mí la dimisión o no dimisión de Pedro Sánchez me parece insignificante porque esto forma parte de un contexto geopolítico muy superior al que se le debería prestar verdaderamente caso, y es una necedad perder 30 minutos de tiempo hablando de la dimisión de un señor. ¿Vale? Entonces, repito, independientemente si esto es verdadero o falso, lo que hay es una redirección de la pregunta con el objetivo de hacer caso a lo que verdaderamente importa, a lo que el intelectual considera que verdaderamente importa. Y esto es muy central para Bourdieu porque, claro, precisamente la idea es que la prensa sensacionalista lanza preguntas dirigidas a las entrañas, dirigidas a causar efecto en el espectador, pero que eso realmente no tiene por qué ser noticia. Otro ejemplo, al final voy a acabar hablando de televisión española, es Ernesto Castro me he estado documentando bastante, me he estado documentando sobre temas, ¿no?, de televisión española. Ernesto Castro, en un debate en la 1 hace 5 años, creo, ¿Quién educa a quién? Se llamaba, ¿vale? Y era una cuestión de educación de padres a hijos, ¿vale? Y el problema que planteaba la presentadora es que la violencia de hijos a padres había aumentado, ¿bien? Entonces, Ernesto Castro redirigía la pregunta completamente y decía que eso eran ínfulas, que realmente eran casos aislados o un aumento ligero respecto, desde luego, a un orden histórico en el que la violencia intrafamiliar ha sido muy superior, que la institución la familia como institución es de las instituciones más valoradas, si no la más valorada por la sociedad española, y que realmente ahí ese tipo de artículos o información sobre el aumento de la violencia de hijos a padres, lo que hacían era un desocultamiento de los problemas sociales que estaban por detrás, que en general podían ser temas de drogas, problemas económicos, etcétera, etcétera. Bien, y entonces, claro, ¿por qué Ernesto aquí también entra en aquello que Bourdieu quiere que haga? Porque Ernesto opina que lo que está presentando la presentadora, perdón por la redundancia, es una noticia sensacionalista que solo pretende llegar a las entrañas del público, y que la pregunta verdaderamente importante son los problemas sociales detrás de esa cuestión: drogas, condiciones económicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, lo que hace Ernesto, lo que hace Villarroya para Bourdieu.
repito, ¿no? Entonces, bien, con eso tenemos suficiente para entender por qué los fast thinkers, la prensa sensacionalista, la búsqueda de índices de audiencia y de apelar a las entrañas del seguidor son, bueno, formas de perpetuar el orden simbólico. Bueno, al final no me he podido resistir, ¿no? Y voy a hacer una parte 2 que tampoco va a ser exhaustiva con todo lo que hay en el libro, pero bueno, que vamos a ampliar un poquito más porque al final comenté una cosa, ¿no? En la reseña anterior, pues muy larga. ¿Qué quedas? Entonces lo voy a dividir en 3 partes, que van a ser primero lo que es la censura, luego lo voy a dirigir a los índices de audiencia y la lógica comercial, y luego me gustaría hablar del impacto que esto tiene en lo que es la esfera académica, ¿vale? Seguimos con la reseña sobre la televisión de Pierre Bourdieu. A ver, bueno, primero sobre la censura. La gracia es que este sociólogo nos dice que, bueno, que lo que hay es una especie de censura invisible que se basa en una estructura invisible, también propiamente dicha, que es la lógica relacional que mantiene la forma de hacer periodismo televisivo, que, repito, se amplía y se come al resto de periodismos, porque el periodismo televisivo, a ser el que más dinero da, el más visto, el que más influye, pues esto repercute en el resto de esferas periodísticas de forma tal que lo que él denomina periódicos puros acaban por tener que tomar una decisión, es decir, volverse sensacionalistas o diferenciarse aún más de este periodismo sensacionalista, lo que les hace volverse probablemente más esotéricos, sea como sea, lo que es una respuesta obligatoria al periodismo sensacionalista televisivo al que tienen que responder necesariamente. Por tanto, este es el dominio, hegemonía, poder que el periodismo sensacionalista televisivo ejerce sobre las demás esferas periodísticas. Bien, bueno, entonces, el caso es que, repito, tiene una estructura invisible que tiene toda la estructura periodística, pero que en este caso está dominada por la lógica comercial y los índices de audiencia más que nunca. No es que los índices de audiencia sean algo nuevo. A Bourdieu le gusta hacer esta diferenciación de que en sociología hay sociólogos que tienden a plantearte cualquier fenómeno como lo totalmente nuevo y otros que te lo plantean como lo que todos hemos visto desde hace miles de años. Bueno, obviamente la idea de los índices de audiencia, del impacto que produce, de la cantidad, por ejemplo, la cantidad de periódicos vendidos, ¿no? Sería el índice de audiencia de la prensa tradicional, pre-televisiva. Pero eso no significa que este índice de audiencia se ha vuelto, como él mismo dice, en el dios oculto del periódico y ha pasado a dominar mucho más el panorama periodístico de lo que lo hacía antes. Entonces no es completamente nuevo, pero tampoco es algo que siempre se haya visto. La masificación y la amplitud y la increíble influencia de la lógica comercial y de los índices de audiencia en la televisión y de la televisión en los ciudadanos es la característica peculiar que tiene este mundo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es importante. Y repito, pues esta estructura está basada por una lógica comercial, por un índice de audiencia, que precisamente lo que busca es que lo vea el mayor número de gente. Para eso se sirve de estrategias como servir noticias para todos los gustos, de forma tal que no proponga cosas muy radicales, lo que se combina con esto que comentábamos antes de el rol hegemónico de la televisión. En general intenta no escandalizar, o eso dice él, yo diría que más bien intenta escandalizar todo lo posible, generar una situación de crisis y vender siempre la mayor barbaridad, ¿no? Pero bueno, aún así sí que creo que igualmente se engarza en esta dinámica que dice él de lo que es buscar el hecho sorprendente, que no es el hecho sorprendente, es lo que al periodista, uy, cómo se me queda el pelo, lo que al periodista le sorprende. Por tanto, ya no hay una correspondencia literal entre lo que a la ciudadanía le puede sorprender y lo que se da en la televisión, porque lo que se da en la televisión es lo que al periodista le sorprende. Esta distinción puede parecer muy absurda, pero es que si no entendemos, yo en mi trabajo escribo como quien escribe una broma, la distinción entre infómeno, ¿no? Haciendo referencia al fenómeno kantiano, y noúmeno, haciendo referencia a las cosas en sí mismas. Estas diferencias hay que entenderlas para que se vea la lente deformante que la realidad, que la televisión vierte sobre la realidad, que repito, ya no solo es que no muestren todos los hechos, sino que no muestran los hechos que sorprenden a la ciudadanía, sino los hechos que sorprenden al periodista o los hechos que el periodista cree que sorprenden a la ciudadanía, provocando ya una serie de mediaciones
que deforman la lente a través de la cual se lee la realidad, lo que genera, y esto es muy importante en Bourdieu, fenómenos de movilización social basados, nuevamente como decía, en el sensacionalismo, los índices de audiencia, las entrañas. Fue un ejemplo de cómo se restaura la pena de muerte en Francia debido a la muerte de una niña, si no recuerdo mal, a través de un agresor de origen africano, y todo esto pues se bombardea en las noticias de una forma muy concreta y acaba produciendo una serie de desencadenamientos sociales muy complejos. Obviamente no es una causa-efecto directa, pero una serie de movilizaciones sociales que piden la muerte la condena de muerte precisamente para este tipo de personas, ¿vale? Entonces, todo esto hay que entenderlo como una lente deformante de la realidad basada en una estructura invisible que se basa nuevamente en la lógica comercial y en los índices de audiencia que van a las entrañas, son sensacionalistas, mantienen el orden simbólico, intentan presentarte el tema para todos los gustos, aunque sea para escandalizar a todos los gustos, que yo creo que es lo que le falta al sociólogo, y lo que decía antes, intenta presentártelo sin asperezas, en tanto que te lo dan troceado, el datito, repito, sin que lo entiendas en sus tremendas y complejas relaciones, y todo esto forma una máquina gigantesca de censura donde todo aquello que no aparece en la televisión es todo aquello que no existe, porque el prejuicio que genera la televisión sobre nosotros, o que nosotros tenemos sobre la televisión, probablemente sea recíproco, es claramente el hecho de que todo aquello de que, o sea, lo que sale en la televisión es importante y lo que no sale en la televisión es importante, ¿bien? Por tanto, cualquier noticia que no haya salido en la televisión, incluso si ha salido en otros periódicos, es susceptible de ser entendida por la ciudadanía como aquello insignificante de lo que se está haciendo eco de más, ¿vale? Y esto, pues repito, genera una censura tremenda también de cara a los intelectuales cuando van a los debates, que es un tema en el que Bourdieu se centra mucho en el libro, porque, claro, escogen a una serie de intelectuales que, como comentaba antes, son fast thinkers. Obviamente hay intelectuales que directamente se niegan a participar en la televisión, o ponen una serie de condiciones que a lo mejor no es aceptada por el medio de comunicación X, y todo esto genera una serie de problemas en la que lo que es la cara pública del mundo académico obviamente tampoco coincide con lo que son las grandes mentes del mundo académico. Tú no llevas al mejor sociólogo a hablar, llevas a el sociólogo más popular y que te ha dicho que sí, ni siquiera el sociólogo más popular y que te ha dicho que sí, ¿vale? Entonces, todo esto es que genera unos mecanismos de censura donde hay personas que no son conocidas, informaciones que se nos pasan por alto y que por el mero hecho de no aparecer en la televisión las consideramos menos importantes cuando realmente no lo son. Y todo esto, pues repito, deforma la realidad y nos genera una opinión muy desvirtuada, muy desviada, perdón, de lo que es en realidad, o de cómo son las cosas, o de cómo podríamos acercarnos a las cosas, ¿vale? Bien, ahora toca hablar de los índices de audiencia. Los índices de audiencia, como decía, tienen este carácter de buscar la mayor cantidad de gente, pero, y aquí sí que lo voy a relacionar bastante con mi trabajo, hay una idea de que eso sea lo crucial o el dios de este mundo, por mor del cual podemos sacrificar otros muchos valores, por llevar a cabo el índice de... Esto voy a ser bastante más yo que Bourdieu, pero sí que creo que hay que ahondar en por qué el índice de audiencia por sí solo no es un dato suficientemente positivo como para saber si estamos haciendo o no buena prensa, opinión que Bourdieu resalta, pero que no se centra tanto en argumentar más allá de que efectivamente perpetúa el orden simbólico, porque claro, aquello que le guste a la mayor cantidad de personas en un momento X es efectivamente lo que sostiene consensuadamente el momento X, en el momento X, ¿no? Es decir, no va a haber dinámicas de cambio social si lo que mostramos es lo que más le gusta al mundo, porque las dinámicas de cambio social implican decirle al mundo algo que no le gusta. ¿Vale? Pero hay más cosas, porque gracias a una pregunta que me hace mi profesor en el trabajo que yo estoy desarrollando, que me pide que lo conecte con el ideal enciclopédico, que yo hago un pequeño caracterizar del ideal enciclopédico de Diderot y D'Alembert, ¿vale? Dos filósofos, ingenieros científicos, no sé cómo podemos llamarlos, que intentan recopilar todo el saber del mundo, ¿no?
Bueno, en fin, que todo el saber del mundo. Intentan hacer una enciclopedia enorme que recopila la mayor cantidad de conocimientos posibles, facilitando a las siguientes generaciones el tener el manual ya previo para saber cómo trabajar. Vamos a dejarlo en eso. Y entonces yo distingo cuatro ideales, ¿vale? Que son la sistematicidad, la universalidad, la exhaustividad y la racionalidad. Vale, la cosa es que la televisión solo se centra en la universalidad, que es la idea de intentar llegar a todo el mundo. La sistematicidad implica un intentar establecer en un todo organizado de relaciones aquello que se informa. Utilizo informar porque lo estoy aplicando a la televisión, no lo hace la televisión, como decíamos antes, relaciona cosas tipo, narra cosas que no son realmente narradas, es decir, acontecimientos sin relación y tampoco los entiende en su propia estructura. Racionalidad tiene que ver con argumentar e intentar no ser dogmático en la exposición argumentativa de aquello que se está informando, cosa que la televisión en general no hace, aunque tampoco es que no haya argumentaciones, ojo, que esto quede claro, sino que simplemente se dan muchas cosas por hecho, se apelan a valores supuestamente comunes, cuando realmente pues la línea ideológica de un canal de comunicación puede diferir mucho de la otra, y entonces eso que él llama valores comunes, por ejemplo, creer que los ricos tienen que pagar más impuestos que los pobres, pues no necesariamente van a ser valores comunes. Entonces hay cosas que no se argumentan, que se dan muy por hecho, muchas más de las que podría aparecer en el ideal enciclopédico, porque el ideal enciclopédico es eso, un ideal, es decir, obviamente en la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert no está todo el conocimiento del planeta, ni tampoco está todo argumentado, ni tampoco está todo sistematizado, pero sin duda lo está mucho más, y hay un intento de hacerlo mucho más, ¿no? Entonces, racionalidad y sistematicidad no lo tienen, sistematicidad muchísimo menos que racionalidad, y exhaustividad es lo que menos tienen, yo diría casi, junto a sistematicidad, la verdad, porque la exhaustividad tiene que ver con esta atención al detalle, de mostrar cada una de las partes, de las características, de ser efectivamente exhaustivos, de ir hasta el final, de ver en profundidad qué es lo que hay. Eso las noticias no lo hacen, porque obviamente lo que sueltan son paquetes de datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por mor del índice de audiencia, tres de los cuatro ideales enciclopedistas, ideales que me parecen muy buenos a la hora de entender cómo podemos dar buena información, es decir, nos va a parecer que una información es mejor si la damos organizada, si la damos racionalizada, o mejor dicho, razonada, si la damos para todo el mundo y si la damos de forma exhaustiva. Y entendemos que estos valores pueden entrar en contradicción de vez en cuando, en tanto que, claro, la exhaustividad puede hacer que se pierda universalidad. Si yo escribo un texto de 300 páginas, pues la universalidad se hace más difícil. Cosa que tal vez los enciclopedistas no tuvieron en cuenta, ¿no? Entre otras cosas porque querían escribir un libro universal en un momento en el que el porcentaje de analfabetismo era altísimo, pero bueno, entonces ahí el enciclopedismo tendría que aprender de la televisión, porque el enciclopedismo, desde luego, el valor que más le falta es la universalidad, ¿no? Bueno, en fin, entonces hay que tener una especie de balance, equilibrio entre estos cuatro valores sin perder ninguno por el camino, o sin desprestigiar o dañar a uno demasiado. Y el problema es que la televisión se centra solo en la universalidad y daña tremendamente o ignora tremendamente los otros tres, o los cuida muy poco si queréis, ¿vale? Y ya vamos con la parte final, que tiene que ver con cómo afectan los índices de audiencia a los intelectuales. Bien, lo que pasa es que todo esto se trata de algo que Bourdieu llama por ejemplo, los filósofos periodistas, los periodistas filósofos, los historiadores periodistas, los periodistas historiadores. No hay cambio entre estos dos, lo estoy utilizando como sinónimos. A lo que me quiero referir es que están los intelectuales propios de su propia disciplina, los filósofos, los historiadores, los sociólogos, y luego están periodistas que son pseudohistoriadores, periodistas que son pseudofilósofos, periodistas que son pseudofilósofos. Y ahí hay una idea de Bourdieu de que el conseguir ser de una profesión tiene que ver con un reconocimiento de parte del gremio del que te adscribes. Es decir, para que yo sea considerado filósofo, realmente no es que me valga o incluso ni siquiera que sea condición necesaria que yo me saque el título de filosofía, sino que de personas que son consideradas ya filósofas y en su autonomía entre filósofos discuten como en una esfera algo separada del mundo, no absolutamente independiente, de hecho veremos cómo es un problema.
me acaban reconociendo como filósofo. Y salgo a una conferencia y me presenta alguien, el filósofo, Francisco, tal, y así, ¿vale? Entonces, este derecho de entrada, que es concebido desde la autonomía de los especializados en dichas disciplinas, es mermada por personas que acaban consiguiendo esa categoría, que es concedida por personas que no forman parte de ese campo disciplinar. Es decir, que un periodista acaba siendo llamado filósofo en virtud de otros periodistas y no de otros filósofos. Y entonces de repente tenemos a gente que se llama filósofo y que ningún filósofo le ha concedido el poder de ser filósofo, y que encima, ahora que es llamado filósofo, tendrá el poder de llamar filósofos a más personas, ¿no? Esto todo en la teoría de Bourdieu, repito, puede que efectivamente para que seas considerado filósofo tengas que ser algo más que ser considerado filósofo por los demás, pero bueno, aún así sin duda esto lo tienes que hacer. Entonces, socialmente, entonces, claramente hay un problema en tanto que en un campo autónomo que mantiene cierta independencia de un poder mediático, divulgativo, popular, que no es consciente de las problemáticas específicas que tiene ese campo disciplinar, de repente adquiere esta gente que está, repito, en otro mundo popular, que no conoce los problemas específicos de esta disciplina, el poder de opinar, de meterse, de introducirse en las problemáticas de esta disciplina. Pero ojo, ese no es el problema. Podría introducirse en estos problemas desde su campo popular y dejarlo tranquilo al campo específico donde filósofos locos discuten sobre sus problemas. El problema es que, como ha alcanzado la categoría de filósofo, se acaba introduciendo dentro de esta disciplina supuestamente autónoma como uno, entre otros, de los cuales tienen derecho a opinar específicamente sobre el tema. Es decir, cuando escuchamos a un periodista filósofo opinar sobre filosofía, no entendemos que lo esté haciendo desde la opinión de un padre de familia, desde la opinión de un mero espectador. Lo está haciendo desde un cheque de experto. Y eso le posiciona en el campo que supuestamente era autónomo, al que de repente se le están colando filósofos que nadie les ha nombrado filósofos, ¿vale? Y entonces, lo estoy poniendo todo el rato con la filosofía porque es mi profesión, pero quiero decir, piénsenlo en la ciencia. En la ciencia esto es aún más grave, ¿sabes? Debe quedar claro. Entonces, claro, de repente las opiniones vertidas del exterior que desconocen los problemas específicos acaban influyendo significativamente en los debates, problemáticas, reputaciones de la esfera supuestamente autónoma que discutía sus problemas específicos. Entonces, claro, aquí hay un problema muy grave en tanto que, repito, personas que no están especializadas en el tema están acabando por influir muchísimo en la esfera del campo disciplinar X, ¿vale? Y entonces aquí Bourdieu pues lo que propone para solucionarlo es subir el derecho de entrada, es decir, que los medios racionales X por los cuales te considere la gente filósofo sean bastante más altos. No vamos a considerar filósofo a cualquier periodista, pues si no va a introducir problemáticas o cuestiones que no nos interesan, o nos va a eliminar otras que sí nos interesan, y también lo que sería reforzar el deber de salida, es decir, que no has cumplido una serie de requisitos X y por tanto no se te puede considerar filósofo. Bien, estas son las cosas que Bourdieu propone, proponiendo también que efectivamente lo que quiere es cierta autonomía de los campos disciplinares. Y ojo, Bourdieu o él dice eso y, a ver, yo sé que él no quiere serlo, aunque se le puede argumentar con esto, no es un elitista ni está en contra del sufragio universal, es decir, él no cree que lo que se debe hacer es que los científicos opinen de ciencia y el resto se queden callados, y cuando se escuche teoría de cuerdas por la calle el resto se quede en silencio para no molestar a los pobres científicos, ni tampoco cree que no debería votar todo el mundo porque se necesita un nivel de conocimiento. Sabemos cuáles son las argumentaciones epistocráticas. Bien, lo que pasa es que sí que entiende que la influencia mediática de la esfera televisiva es tan brutal que los científicos, sin quererlo y sin saberlo, que es el problema, no son conscientes de esta influencia, están tremendamente influenciados por aquello que se dice mediáticamente. Cuando un científico escucha
ya 15 vídeos de cuántica sobre Crespo, su visión de la cuántica o su visión sobre lo que se suele entender de la cuántica se va a ver afectada por esta opinión. Y esto lo vemos también no solo desde profesores, sino desde alumnos. Es decir, los alumnos que utilizan, lo vuelvo a poner con el ejemplo, en una facultad de física, sus conocimientos aprendidos en vídeos de Date un Blog para preguntar ciertas cuestiones, que por supuesto generan una idea concreta sobre lo que el profesor cree que creen los alumnos que están preguntando. Bien, como no están tan separados como podría parecerse de esta esfera popular, pues efectivamente sus creencias se ven afectadas, porque son hijos de la humanidad, igual que todos. Es decir, lo he estado poniendo todo el rato con filósofos, pero es importante que se entienda qué pasa con científicos, porque con los científicos suele haber esta idea de que son seres aislados, casi dioses, que no son afectados por el medio social, y precisamente Bourdieu enfatiza mucho en que sí son afectados por el medio social, y que la ciencia, sobre todo la física, en tanto que es la ciencia que más se está divulgando, que más popularidad ha cogido, es de las que más afectadas se ven. Y pensarlo ya a nivel macro, en las grandes entrevistas, en las grandes revistas, que por cierto el mundo académico funciona por índices de impacto y por tanto por índices de audiencia y por tanto por lo que a una mayoría le gusta leer, sí hemos puesto la física cuántica de moda, independientemente de si hay otros temas que nos deberían preocupar más o en los que podíamos avanzar más. El índice de impacto mayor lo tendrá el artículo de cuántica más sorprendente de este mes, independientemente incluso de si es bueno o malo. De hecho, hemos visto como algunos artículos han cogido índices de impacto elevadísimos porque eran lamentables y tenían que ser refutados. Por tanto, medir el poder, bueno, no sería el poder, pero bueno, sí, el poder simbólico, bueno, sí sería el poder simbólico, pero la capacidad intelectual que un intelectual tiene respecto a su campo en virtud del índice de impacto es una idea nefasta, ya que puede que se te cuele el que ha sido más refutado este mes, o simplemente el que ha escogido el tema más populacho. Bien, entonces fijaos hasta qué punto el orden televisivo impacta en el mundo académico, repito, muy particularmente, aunque ni de coña exclusivamente, en el mundo científico. Sobre todo si tenemos en cuenta esta relación que hay entre índices de audiencia e índices de impacto, que son más o menos lo mismo, aunque los segundos supuestamente solo dedicados a una esfera específica, pero que repito, no es tan específica, porque también esos lectores especializados están leyendo y tienen unos gustos orientados a según lo que su sociedad les dictamina, o mejor dicho, les influye. Y la gracia de todo esto, y lo que le preocupa a Bourdieu, es que toda esta censura, que es, repito, un ocultamiento de las estructuras invisibles que hay detrás, es inconsciente. Es decir, obviamente no se es consciente, nadie es consciente de que al hacer índices de audiencia estás ocultando una parte del mundo, estás dejando cosas fuera que por la concepción de la realidad que se tiene no aparecen como inexistentes, que hay una especie de censura de todo aquello que no aparezca en la televisión, o si se tiene conciencia, se tiene una conciencia muy pobre de esto. Y esto significa que estamos ejerciendo una censura que no proviene de un señor muy malo con bigote, que tiene a un ministro que se dedica y que tiene escritos sobre cómo manipular a la gente, sino que viene de una estructura que nos supera como humanos y que opera censurando incluso sin que nosotros lo sepamos. Por eso este tipo de censuras son muy complicadas de superar, porque no son censuras hechas, repito, por un autor maligno al que podamos despedir o encarcelar, sino que son parte de la estructura en la que operamos y en la que nos comunicamos, y que en parte es culpa de todos y que en parte no es culpa de nadie. Dice Bourdieu que los periodistas e incluso los grandes directores de los medios de comunicación son los manipuladores y los manipulados también. También ellos están afectados en una esfera que tiene una dinámica con unos índices de audiencia que le indican y que le llevan a tomar ciertas decisiones, a veces incluso sin que sea consciente de que las está tomando en virtud de ellas. Entonces, por eso este tipo de censura es muy peligrosa. Ya me voy a callar la boca que va tocando. Por supuesto, podría hablar aún más del libro, entonces de momento lo dejo, pero me podéis escribir si queréis algo más. Nos vemos.